Hola, ¿qué tal? Soy Ger de vaportunidades.com y hoy por fin os traigo una nueva y actualizada revisión sobre los clones del HANA Mods con chips DNA 30 y DNA 32 exclusivos del fabricante asiático Hotsig. Pues hace alrededor de un mes os estuve haciendo una revisión bastante crítica sobre los primeros HANA Mods de 20 vatios, en donde quizá esta empresa se precipitó en la fecha de lanzamiento y lanzó un producto con, digamos, unas cuantas pegas bastante fáciles de solucionar. Tras habérselas comunicado al fabricante, Hotsig tomó medidas bastante buenas al respecto y posteriormente ha lanzado una actualización, una versión, esta vez con chips actualizados de 30 y 32 vatios, al mercado con mejoras realmente sustanciales. Así que bueno, de momento aquí os presento. Por un lado tenemos el HANA Mods de 32 vatios y por otro lado el HANA Mods de 30 vatios, de los que estaremos hablando a lo largo de esta revisión. Bueno, la presentación nuevamente viene a ser la misma, una cajita de cartón. Esta vez viene con una pegatina en donde se indica el modelo, si se trata de 32 vatios o de 30 vatios, y dentro nos encontramos el HANA Mods bien protegido. Bueno, para esta revisión vamos a tomar como referencia el HANA de 30 vatios y ya veremos por qué. Bueno, las primeras impresiones son bastante buenas, bonitas. Los colores, los acabados, la verdad es que son bastante agradables. Este, en concreto, el HANA de color verde me ha encantado. Es un color ácido y bastante llamativo. Bueno, la verdad es que a lo largo de estos días los he tratado bastante mal para probar a ver qué tal es el aguante, digamos, de la pintura, del acabado que tienen estos mods, y la verdad es que es bastante buena. En este caso en particular, no sé si se logra apreciar, aquí tiene un pequeño golpecillo en donde el aluminio, digamos, se ve afectado, pero la pintura no se ha llegado a levantar en absoluto. Esto fue realmente una burrada y probablemente ninguno vaya a tener una situación como esta, a no ser de que lo tire o se caiga o se le caiga algo encima, como fue mi caso. Recordando una vez más a modo de recordatorio el HANA Mods, pues veamos cómo es. En el frontal nos encontramos con su pantalla LCD en donde se nos informa los vatios en los que se está vapeando en el momento, el voltaje de salida, la resistencia que tenemos en nuestro atomizador y la carga, el estado de carga de nuestras baterías. Por otro lado tenemos los pulsadores de disparo con el botón para incrementar potencia y bajar potencia. Ambos pulsadores lo he probado con otras alternativas del mercado y es el mismo tipo de pulsador. Para algunos será agradable, para otros será un tanto fuerte la pulsación, pero bueno, es lo que hay, así son. Por la parte trasera nos encontramos nuevamente los dos tornillos para poder acceder al interior de nuestro mod. En el tercer lateral no nos encontramos nada. En la parte baja nos encontramos los orificios de ventilación por si la batería tiene algún problema, incluso para que ventile, para que salga el calor, en caso de que haya algún problema con la batería, en definitiva, para que pueda por ahí expulsar cualquier residuo. Por último, en la parte superior nos encontramos con las roscas 510. Bueno, y en cuanto a la rosca vamos a empezar con una primera observación, y es que tal como os comenté anteriormente, los atomizadores no llegan a fijarse del todo en el cuerpo del atomizador. Siempre seguimos viendo este pequeño orificio o este pequeño espacio entre el atomizador y en la parte superior del mod. Lo he probado con distintos atomizadores y en todos me pasa lo mismo. En algunos llega un poco más abajo, pero en otros sigue existiendo ese espacio. De hecho, los surcos que tenemos en la parte superior están hechos de tal forma de que todos los atomizadores hagan contacto con el mod y no se muevan para ningún lado. El hecho de que exista ese pequeño espacio puede ser un tanto peligroso para la rosca en sí, como para los atomizadores. En caso de que haya algún golpe, se puede llegar a dañar directamente la rosca, o bien del mod, o bien del propio atomizador. Yo creo que ese
es una actualización que debéis tener en cuenta, que Hotseek debe tener en cuenta, para que esto ya empiece a funcionar a las mil maravillas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las entrañas, que sé que es lo que más os va a interesar, y ver un poco el funcionamiento del chip, sus puntos positivos y algún que otro punto todavía a mejorar. A grosso modo puedo decir que la verdad se han ocupado de la gran mayoría de aspectos solucionables de la versión de 20 vatios, y me ha sorprendido muchísimo. Es un mod que realmente sí se puede utilizar y nos da una libertad, digamos, de vapeo bastante buena. Así que lo dicho, vamos a pasar a la versión reducida y al detalle para conocerlo más a fondo. Bueno, aquí tenemos la vista cercana del HANA Mods. Vamos a retirar los tornillos de ambos lados para ver qué tiene en sus entrañas. Así de primera vista podemos ver que todo el cableado es bastante limpio, y nos llama la atención que en este caso se trata de versiones que vienen con baterías recargables de LiPo en lugar de las tradicionales, digamos, baterías 18650. Este fabricante, al igual que otros fabricantes, ofrecen el HANA Mods en dos variantes. Una, tal como viene en este momento, con dos baterías de 800 miliamperios a 3,7 voltios recargables, y otros vienen con el portapilas para baterías 18650. Bueno, la verdad es que la autonomía de estas baterías es bastante inferior a la que puede aportar una batería 18650 de 2600, 3000, 3400 miliamperios, y es por eso que he conseguido, gracias a la colaboración de los grupos de Facebook, he conseguido algunos portapilas 18650, y en unos cuantos días os estaré mostrando cómo hacer el recableado de este tipo de baterías a unas baterías 18650. Bueno, aquí tenemos el HANA Mods de 32 vatios desmontado, y vemos, bueno, que ambos cableados son prácticamente iguales. Los conectores están bastante bien rematados con estos tubos termoelásticos que hacen que todas las conexiones queden bastante bien selladas. Esto realmente fue una de las cosas que más me sorprendió de la actualización de los HANA Mods de Hotseek, que tras todo el barullo y el desorden que había de silicona, de cables en exceso, todo ha sido, minimizado para optimizar el espacio y los componentes empleados en la construcción. Aún así está muy bien los detalles, como el cable termoelástico para asegurar todas las conexiones y que no correr riesgos ni de desconexiones ni de cortocircuitos. Y bueno, reemplazar una batería poniendo un slot 18650 va a ser realmente una tarea bastante fácil, que bueno, que tal como os comenté, os estaré mostrando en otro vídeo, en el cual, pues, además de eso, os estaré dando algunos consejos sobre el tipo de cable que se debe utilizar, el tipo de grosor de cable que se debe utilizar, recomendaciones sobre los materiales de los portapilas, tipo de soldaduras a utilizar y demás. Bueno, continuando un poco el tema de las baterías, en estos tipos de chips los fabricantes siempre recomiendan utilizar baterías de alto rendimiento, y en concreto si se va a utilizar principalmente para batiajes inferiores a los 20 vatios, con unas baterías de alto rendimiento como las EFEST rojas o las Andy One, podría tirar perfectamente. En su defecto, si lo que se quiere es exigirle bastante más al mod con resistencias bajas, una salida de vatios bastante superior, lo recomendable es utilizar baterías como esta Sony VTC4 o las VTC5, que nos van a dar un margen de seguridad y un amperaje de salida bastante superior. Vale, y como todo no podía ser tan perfecto, hay un aspecto que la verdad es mejorable, aunque la solución es realmente fácil de conseguir. Si os fijáis, las uniones, digamos, el pegamento utilizado, a mí me sigue dando la impresión de que es una especie de silicona en frío, perdón, una silicona en caliente, lo que significa que en cuanto se caliente ligeramente la unidad del chip o los botones, se va a despegar o pierde la adherencia y se despega.
Los botones realmente están bastante bien fijados. Lo he presionado bastante duro y no se han salido como en la primera versión. El chip aparentemente está bien colocado, como las conexiones del conector 510. Bueno, lo que sí es mejorable en este sentido y en relación al pegamento es en su conector USB. El conector USB, la verdad es que sufre bastante, entre comillas, ya que al conectarlo y desconectarlo se ejerce cierta presión sobre este chip. La única sujeción que tiene ese microchip USB es esta goma de silicona que, de hecho, con el calor se ha despegado completamente. Ahí podemos ver cómo el chip baila adentro. De tal forma que al conectar el USB se nos puede ir hacia adentro dicho conector. Ahora lo estoy sujetando por la parte de atrás con mi dedo. Pero en caso de perder esa sujeción de la silicona, sería imposible recargarlo, con lo que tendríamos que abrirlo y bueno, buscar una solución, digamos, temporal, como podría ser colocar unos trozos de cartón o similar en esta superficie para que a modo de presión evite que el chip se desplace hacia la parte trasera, o una solución un tanto más estable y profesional y a largo plazo que dará mejores resultados, es el araldite. Es un pegamento de 2 componentes, bastante económico. Lo he comprado en una tienda electrónica por $6.50, probablemente se encuentre incluso más barato, pero es un pegamento de acción relativamente rápida. Te permite 5 minutos de manipulación, incluso yo diría que un poco más. Y una vez, bueno, se hayan mezclado los dos componentes, empieza el proceso de secado, que puede llegar a tardar hasta 20 minutos. Bueno, en definitiva, yo hago una mezcla poca, digamos, para reforzar todos los componentes que creo que puedan fallar. Dejo que el araldite se solidifique ligeramente para que no sea tan aguado. Lo aplico sobre las superficies a tratar y lo dejo secar así de modo abierto para que ventile y respire, y al cabo pues eso de 1 hora sé que no voy a volver a correr el riesgo de que se me suelte el conector USB. En este caso, en el mod de 32 vatios lo he hecho. Aquí podemos ver el chip con araldite. Como veis, ya no es una silicona transparente, sino que ya no es la silicona esta blanquecina, sino más bien es un pegamento totalmente transparente. Incluso si llega a haber algún sobrante en un borde, es un pegamento que fácilmente se puede eliminar rascando o lijando, si hay algún sobrante. De hecho, en este modelo en concreto, os puedo asegurar que una vez hayáis puesto el araldite, no hay quien lo mueva. Está completamente pegado en su sitio. Bueno, y por último, y antes de cerrarlo para ver qué tal funciona el chip, sí quiero mostrarles un detalle, y es que la tapa trasera es una sola pieza continua, digamos plana, que llega desde un extremo hasta el otro. Os comento esto porque los modelos de otros fabricantes no presentan este acabado, ¿vale? Cuando veáis un Hana Mods en el que tenga la tapa trasera de principio a fin, se trata, bueno, tendremos por seguro que se trata de un Hana Mods del fabricante Hotzik. Bueno, continuemos esta revisión una vez hemos visto las entrañas, hablando del chip y qué tal se comporta, a ver qué actualizaciones ha tenido, qué mejoras y qué posibles defectos pueda llegar a tener. Bueno, empecemos. Por un lado, al presionarlo una primera vez, podemos ver el mensaje de Wolf DNA. En este caso no hace ninguna referencia a Hana Mods, vemos el Wolf DNA y posteriormente se indica tanto el voltaje, tanto el batiaje como el voltaje, como los ohmios y el estado de batería. En este momento, si no hay atomizador, nos va a decir el mensaje de Check Atomizer al presionar para disparar. Esto significa o bien que no hay ningún atomizador puesto, o bien que el atomizador está haciendo corto y por tanto no va a disparar, que la resistencia que tenemos en nuestro atomizador no es compatible con nuestro mod. Bueno, con este botón entonces hemos visto que se hacen las pulsaciones para dispararlo. Con este botón se incrementaría la potencia y con este otro botón se
reduciría la potencia de salida. Anteriormente habíamos visto que los menús avanzados del DNA, del chip DNA, no existían, no estaban presentes. En esta ocasión sí que los han incluido. Para poder acceder a estos menús, primero hay que bloquear el chip haciendo 5 pulsaciones seguidas, en donde se nos mostrará esta pantalla indicando locked, click 5 times, bloqueado, presionar 5 veces. Una vez teniéndolo bloqueado, si hacemos una pulsación simultánea entre el pulsador principal y el botón de incrementar potencia, entraremos al menú, digamos, para invertir la dirección de la pantalla. Para ello, estando con el mod bloqueado, presionaremos durante 5 segundos. Ahí vemos que nos indica Right Mode, y si mantenemos la pulsación, se cambia a Left Mode. Aquí, como podemos ver, la información se muestra de manera inversa, bien sea para mods que así lo requieran, o pues por, yo que sé, gente zurda o lo que sea. Vamos a volverlo a su estado normal. Dejo presionado durante 5 segundos, Left Mode, mantengo la pulsación de ambos simultáneos y finalmente vuelve al Right Mode. Por otro lado, si presionamos conjuntamente el disparador y el pulsador para reducir la potencia, entraremos al Stealth Mode, que viene a ser básicamente que cuando disparemos nuestro mod no se muestre ninguna imagen en el chip. Para ello, hacemos pulsación simultánea durante 5 segundos, entra en Normal Mode y si mantenemos presionado nos marca Stealth Mode. En este caso, desbloqueamos, hacemos 5 pulsaciones para desbloquearlo, y en este caso, cuando hago una pulsación, dispara, pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla. Para volver a recibir la información de la pantalla, tendríamos que repetir el proceso. Primero, bloquearlo, tal como se indica anteriormente, 1, 2, 3, 4, 5, lock, click 5 times, mantenemos presionado, simultáneo, 1, 2, 3, Stealth Mode, mantenemos presionado y finalmente pasará al Normal Mode. Vale, una tercera opción avanzada de este mod que no está en esta versión y que para algunos estaría bien poderla tener, es la función de bloquear o impedir que podamos modificar nuestros vatios, sea por incrementar o reducir la potencia sin quererlo. Para conseguir esto tendríamos que presionar simultáneamente los pulsadores para incrementar y reducir potencia, pero tal como podréis ver, en este caso no funcionará. Tiene que estar bloqueado como está ahora. Presionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pasó nada. Ni pasará, y como podéis ver, si lo desbloqueo, sigo teniendo la posibilidad de modificar los vatios. Bueno, veamos otro aspecto que en la versión anterior no iba muy fino, y era la lectura de las resistencias de estos chips. Por lo general, según pude comprobar, me daba una lectura de unos 0.3, 0.4 ohmios por encima de la lectura, digamos, contrastada entre varios lectores de resistencias. En este caso, podemos ver que este lector de resistencia, vamos a probar un atomizador a 2,9, y en teoría el mod debería también ofrecernos esta lectura de 2,9. Vamos a pasar a comprobarlo. Hacemos un disparo y la lectura es de 2,7, 2,8, 2,7. Vamos a comprobarlo nuevamente en el lector de atomizador, en el lector de ohmios, perdón. Aquí podemos ver 2,85. Vamos a probarlo incluso en un segundo lector de atomizadores para contrastar. Y aquí podemos ver 2,94. Así que aquí tenemos una lectura de 2,9 ohmios. Y en el mod tenemos una lectura de 2,8, 2,7, 2,6, 2,7, 2,8.
va fluctuando. Se ha acercado más, pero bueno, todavía vemos que no es una lectura constante y definitiva. Vale, en este caso vamos a hacer una lectura de una resistencia totalmente opuesta de un ohmio, 1,01 ohmio. A ver qué lectura nos da el HANA-MODS de Hotseek. Y nos da 1,1 hacia arriba. En el caso del atomizador con resistencia de 3 ohmios nos da una lectura hacia abajo. En este caso, de una resistencia baja de 1 ohmio nos da una resistencia una décima por encima. Bueno, ya sabemos que la precisión con estos aparatos no es absoluta y que tiene un margen de error. Y bueno, el margen de error es realmente perfecto, o sea, bueno, aceptable y no es nada descomunal. No me está dando un ohmio de diferencia, es apenas 0,1, 0,2 ohmios de diferencia, que bueno, en resistencias altas no es tan importante, quizá para los vapeadores que les guste vapear en resistencias realmente bajas, 0,5, 0,4, 0,3, si notéis más la diferencia. Vale, para la siguiente prueba vamos a utilizar un medidor de voltios para saber cuánto voltaje está realmente llegando a nuestro atomizador. Vamos a fijarnos cuánto está marcando, cuánto voltaje supuestamente marca el chip y cuánto está realmente recibiendo este otro módulo, este otro medidor. Bueno, vamos a hacer una primera pulsación a 11 vatios, 1,1 ohmios. El HANA nos dice que está disparando 3,5 voltios, mientras que el lector de voltaje nos dice que está 2,4 voltios. De acuerdo a la ley de Ohm, si estamos utilizando una potencia de 11 vatios con una resistencia de 1,1, la potencia de salida, el voltaje de salida debería ser de 3,47, digamos 3,5 voltios, que es lo que nos está marcando el chip. 3,4, 3,4. Digamos que a 11 voltios sí funciona correctamente. Bueno, continuamos. Esta vez vamos a darle 20 vatios de potencia y con una resistencia de 1,1 ohmios tendría que darnos un voltaje de 4,69 voltios. Vamos a ver qué nos marca primero el mod. 4,9, 4,8, 4,8. Y por otro lado vamos a ver realmente cuánto está dando de salida. 4,6, 4,8, 4,5, 4,4. Aquí por lo general marca 4,9, mientras que aquí marca 4,5. Lo cual es, digamos, relativamente correcto, ya que el voltaje según la ley de Ohm es 4,6 voltios. Bueno, y por último vamos a hacer la prueba con los 30 vatios. 30 vatios a 1,1 ohmios debería dar unos 5,7 voltios. Veamos a ver cuánto nos da. 4,9, 4,8, 4,9, 4,8, 5, 4,8, 5, 4,8, 5, 4,8. Es decir, hay una limitación aquí, aparentemente podría ser por el amperaje. Haré posteriormente pruebas en cuanto reemplace la batería del LiPo por una batería 18650. Pero según estos 4,8 voltios, vamos a hacer a la inversa 1,1 ohmio a un voltaje de 4,8. Nos da una potencia de salida de 20,9 vatios. Esa es la potencia real que nos está marcando este chip en este momento, con una resistencia de 1,1 ohmios. 1,1 ohmios, 4,8 voltios, igual a 20 vatios. En este gráfico vamos a poder ver de manera clara el desempeño electrónico del chip de 30 vatios que va incluido en el HANA-MODS de Hotseek. He separado las mediciones en 3 resistencias diferentes, 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios, y van separadas
por el cálculo que arroja la calculadora de ohms y la lectura real. En este caso, en 7 vatios, 15 vatios, 20 vatios, 25 y 30 vatios correspondientemente. En el lado, bueno, viendo la resistencia de un ohmio, podemos ver que los valores más o menos se corresponden. En este caso, digamos, a 7 vatios debería arrojar 2,6 voltios y arroja incluso menos. Y en el caso de los 30 vatios debería arrojar 5,5, pero ya empieza a entrar una limitación de 5,1 voltios. En el caso de los 2 ohmios, al igual que de los 3 ohmios, ya empezamos a ver estos picos de limitación en 6,1 y 6,4 voltios correspondientemente. A modo de resumen, quien lo quiera ver lo puede mirar con más detalle, pero a modo de resumen, a un ohmio la potencia mínima que realmente nos está arrojando este mod es de 3,6 vatios y un batiaje máximo de 26 vatios. Con la resistencia de 2 ohmios nos está ofreciendo un batiaje mínimo de 7,6 vatios y una máxima de 18 vatios. Y en la modalidad de 3 ohmios nos está ofreciendo un batiaje mínimo de 7 vatios y un máximo de 13,6. Bueno, y con esto vamos despidiéndonos de esta revisión del HANA-Mods de Hotseat. Solo quiero comentar que las mediciones que he hecho son totalmente amateurs. No soy un electrónico ni un ingeniero, ni tengo los equipos totalmente adecuados, precisos, para poder hacer unos cálculos o unas mediciones objetivas. He hecho unos cálculos de batalla, valiéndome de los elementos que dispongo, y de la calculadora de ohms, que esa nunca falla, y con ello os he ofrecido este tipo de información. También cabe destacar que a medida que iba haciendo las mediciones sí que he notado un ligero cambio de voltaje de 0,4, 0,5 voltios a medida que la batería se estaba descargando. Es decir, si las mediciones las hubiera hecho cuando la batería está a punto de acabarse, me hubiera arrojado un margen de error de alrededor de medio vatio de diferencia. En este caso, las mediciones que he realizado han sido con la batería totalmente cargada. Pues nada más, yo creo que con esta revisión está en vosotros decidir si vale la pena o no los HANA-Mods de Hotseat. A mí particularmente me están funcionando bastante bien. Y bueno, a pesar de ciertas limitaciones que sí he encontrado por el precio que tienen, y a diferencia de la versión original que puede llegar a costar incluso 5 o 6 veces más, bueno, me parece que es un Voxmob que vale la pena tener en consideración por el precio que tiene. La verdad es que vale bastante la pena. Así que, pues sin más dilación, Conga y yo nos despedimos y hasta otra.